Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos realizando una entrevista a nuestra psicóloga Rubleón sobre estrategias de DESE a estudiantes con bajo rendimiento escolar y de comportamiento conductual. Muy buenos días, psicóloga Rubleón. El día de hoy voy a hacer una entrevista de psicólogo con el objetivo de indagar procesos de intervención que usted utiliza en caso de bajo rendimiento o procedimientos conductuales para realizar estrategias metodológicas. Como primera pregunta en la entrevista, ¿qué es el rendimiento escolar? Buenos días, Maritzu. Bueno, el rendimiento escolar es el resultado de esta evaluación formativa, sumativa y al final esta calificación que nosotros tenemos, que puede ser cualitativa o cuantitativa, es el rendimiento escolar, ¿no? Es esta conclusión que nos va a dar pues una calificación y sobre todo las luces para saber si el estudiante pues está teniendo o está procesando correctamente los aprendizajes. Muy bien. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las causas o los factores que produzcan el bajo rendimiento de estos estudiantes? Bueno, hay algunas causas, ¿no? Yo creo que, bueno, podemos mantener en general las que son el conocimiento en la dinámica escolar, que es pues alumnos que por lo general no tienen acompañamiento en casa, falta ese acompañamiento escolar en casa, ¿no? Estudiantes también que pasan por situaciones emocionales difíciles, pero sin duda también vamos a tener estudiantes que pueden tener, por ejemplo, un problema de aprendizaje que no haya sido detectado. O en otras ocasiones hay estudiantes que están pasando por procesos de enfermedad, es decir, están anémicos o tienen problemas físicos, visuales o auditivos, y eso también genera un bajo rendimiento. Como tercera pregunta, ¿cómo podría influir el ambiente escolar en el rendimiento del niño? Bueno, cuando nosotros hablamos de ambiente escolar, lo relacionamos directamente con el clima escolar, ¿no? Nosotros deberíamos tener en las instituciones educativas en general un ambiente escolar seguro, donde los estudiantes puedan comunicar sus necesidades, sus sentimientos, pero también este ambiente escolar debe de ser flexible. Si el docente dentro de este grado, este curso o esta aula no llega a sus estudiantes, entonces los procesos de aprendizaje quedan truncados. Por otro lado también yo considero que el ambiente escolar se suma a lo que está alrededor del niño. O sea, estamos hablando de aulas en que no haya muchos ruidos, interrupciones, donde no se genere tanto estrés. Pero también visualmente no podemos tener un aula, por ejemplo, oscura o falta de ventilación, o un aula en el que el mobiliario esté con un color inadecuado, o que hay una sobrepoblación de estudiantes. Yo creo que todo eso influye en el rendimiento. Porque eso no impediría que él siga adelante. Sobre todo de que los procesos se den correctamente. Algunos les afecta más que otros. Hay otros que en realidad, por ejemplo, pasan por una situación de pérdida familiar y rápidamente ellos aprenden a vivir con la pérdida y siguen, no se sientan. Pero hay otros niños que pueden hasta deprimirse, ¿no? Poniendo ese ejemplo, ¿no? Ya. Como cuarta pregunta, ¿qué metodologías usaría usted como psicóloga para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? Yo creo que nosotros como psicólogos y el trabajo que nosotros hacemos sobre todo con los docentes, orientándolos. Creo que a ellos hay que sensibilizarlos sobre justamente lo que conversábamos hace un momento, el clima escolar, ¿no? Generar ambientes seguros, disminuir el estrés. El docente tiende muchas veces a amenazar al estudiante. A veces lo hace inconscientemente, te vas a quedar de año, por ejemplo. Claro. Todo esto hay que disminuir. Entonces nosotros como psicólogos lo que tenemos es que brindar estrategias a los docentes y luego hay que hacer un seguimiento, un monitoreo. De vez en cuando una observación áulica para ver cómo le va. Tratar de mantener una buena relación con el docente, que no es tan fácil, pero no es imposible. Es muy importante la observación áulica, ¿no? Porque nos damos cuenta de varios factores o falencias que ocurren en él. Sí, y sobre todo llamar al docente y conversar no con el afán de decirle está haciendo mal su trabajo, sino de usted puede mejorar. ¿Sí? Y de esa manera también vamos a tener los resultados en el rendimiento del estudiante. Como quinta pregunta, ¿cuáles son las
pistas que dan los estudiantes ante este bajo rendimiento escolar? Bueno, estas pistas o señales que puede tener un estudiante, sin duda, primero es el desinterés, la desmotivación. Yo pienso que la motivación es uno de los factores que nos hace hasta levantarnos de la cama cada mañana. Si uno no está motivado, se queda en casa. Igual es el estudiante, siempre tiene que tener una motivación. Si lo vemos desinteresado, si lo vemos desmotivado. Y también va a depender mucho de la edad. En los niños pequeños, las señales van a ser distintas. Por ejemplo, hay niños que cuando están con rendimiento escolar bajo, nosotros tenemos que observar. Hay niños que están pasando por una situación, por ejemplo, una gripe muy fuerte, ¿no? Y no están durmiendo bien. Vamos a ver que esa semana el niño va a bajar su rendimiento, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de rendimiento como tal, no tenemos que esperar el resultado de una semana. Nosotros vemos es más tiempo. Porque a veces hay niños que faltan por diferentes motivos y van a tener vacíos y que empiezan ellos otra vez a nivelar. Pero si esto se mantiene, entonces eso es un síntoma. Otro de los síntomas, sobre todo en los más grandes, que nosotros podemos ver, es su aspecto físico. Aunque ustedes no crean, el niño o el joven que comienza ya a andar en la adolescencia más desordenado, deja botados los libros, se le quedan, eso es un síntoma de que ahí vamos a tener bajo rendimiento escolar. Muy bien, psicóloga Ruth. Con respecto al área conductual, ¿no? ¿Qué estrategia usaría usted sobre los estudiantes catalogados como niños problemas? Bueno, ya ahí referirnos al comportamiento, a la conducta, sí, lastimosamente tenemos bastante eso, ¿no? Entonces el maestro, el docente, ¿qué hace? Este niño ya no va a avanzar, ya este niño es un problema y simplemente lo abandona en el proceso. Nosotros como psicólogos yo creo que definitivamente trabajamos con el docente, porque nosotros no estamos en el aula de clase. Y lógicamente, una vez que él es derivado, o sea, que nosotros tenemos ese acercamiento del docente, porque muchos docentes no lo hacen por no hacer un escrito, por no informar, dejan que pase. ¿Sí? Al nosotros mantener esa comunicación con el docente, vamos a lograr que ese niño que tiene el problema de comportamiento, de conducta, el niño problema, llegue también a nosotros, para nosotros trabajar ciertas estrategias conductuales. Y por qué no, si es necesario, también conversar con el padre de familia, porque el comportamiento del niño en la escuela es el reflejo de la casa. Por eso es el ambiente familiar. Así es. Y hay que trabajar ahí también con la familia. Ahora, como séptima pregunta, ¿cuál ha sido su experiencia más exitosa al abordar estos problemas de comportamiento en estudiantes y qué estrategias específicas utilizó para lograr resultados positivos? Bueno, yo creo que en los más pequeños, las estrategias exitosas que se ha trabajado con los docentes para mejorar es, por ejemplo, los premios que se dan. Yo creo que ahí un poco estar, ellos no es real, pero sí la motivación de vamos a tener el sticker, aunque ustedes no crean el sello, eso funciona hasta segundo o tercer grado. O la sorpresa, como yo le digo a todos los maestros. También hay unos modificadores de conducta que se elaboran como material didáctico, entonces se puede hacer con estrellas, con animales, y el niño va viendo cómo es su comportamiento. Y aunque tú no creas, eso va funcionando. Él va viendo, uy, ya me quitaron una estrella, me siento, ya trabajo, ya, pero funcionan los pequeños. En los más grandes, sí ya un poco es, por lo menos nosotros aquí en la institución educativa vamos un poquito a lo que nos gusta, a ellos, ¿no? Entonces, tenemos las olimpiadas, tenemos los deportes y por ahí estamos. Queremos jugar en las olimpiadas, tienes que destacarte en el fútbol. Pues tienes que hacer, tienes que trabajar, tienes que cumplir y ahí sienten ellos la motivación. La motivación. Sí. Y bueno, siempre yo creo que, sobre todo, para poder mejorar eso, el docente en el aula es el que tiene que buscar la estrategia. Nosotros vamos a orientar. A veces no funcionan todas. Y hay casos en los que sí es necesario buscar ya un profesional externo. Por ejemplo, un niño que tiene agresividad, ni el DS, ni el docente, ni el director de la escuela pueden resolver eso. Un niño que ya es agresivo es un niño que tiene que buscar atención médica especializada, que probablemente necesita una medicación, y eso nosotros no lo podemos hacer. Claro, eso ya lo derivamos al área de psiquiatría o de psiquiatría para que pueda ser medicado. Psiquiatría pasa primero por psicólogo clínico, a veces necesitan neurólogo,
Porque a veces no entendemos por qué el niño es agresivo o no entendemos por qué es hiperactivo, porque no todo niño hiperactivo es agresivo, pero algunos sí vienen sumados. Entonces es neurológico, tiene que tener un estudio neurológico. Y ahí por eso decimos es el conjunto de padre, familia, escuela y... Así es esa trilogía. Como octava pregunta, ¿cuál es su enfoque preferido en esta estrategia de intervención principal cuando trabaja con estudiantes que presentan estos comportamientos en el entorno escolar? Bueno, yo creo que el enfoque para comportamiento cognitivo-conductual da muy buenos resultados, ¿no? Trabajar también la recompensa como tal, nos vamos mucho más atrás, pero funciona. Aunque tú no creas, funciona, ¿no? El que ellos reciban, y muchas veces reciben el premio o reciben el castigo también, que no tiene que ser castigo físico, ¿no? No siempre. Y eso también con los padres hay que conversar, porque el niño que es castigado muy exagerado físicamente y consecuentemente en la escuela va a tener un mal comportamiento, porque la única corrección que él siente es eso. Es todo lo que él recibe en casa como que lo viene a expulsar en escuela. Es que los niños son el reflejo de la casa. Yo por eso siempre yo converso con los padres, porque lógicamente, si nosotros tenemos un niño con un comportamiento inadecuado, el resto de los niños en algún momento va a tener un evento, va a pasar algo. Entonces ese padre de familia conversa y dice, yo no quiero que lo muerdan, yo no quiero que lo pateen, o que lo golpeen. Y entonces uno tiene que ser claro y empezar la conversación diciendo, es que los niños vienen de diferentes hogares. Entonces estamos trabajando con el niño que golpea, digamos así, para poder modificar esa conducta. Pero eso no va a ser hoy, no va a ser mañana. Yo no le puedo asegurar que no se va a repetir. A veces hay unos poquitos que no lo entienden. Otros sí, como que, bueno, si es verdad, vamos a tener paciencia, ¿no? Pero lo importante es trabajar en eso para que en el transcurso del año pueda mejorar. Yo hace años tuve un estudiante pequeño, que debe ser un hombre. Debe de tener unos 25 años, lo recuerdo tanto a él, porque él de pequeño era muy agresivo. Él hasta levantaba las mesas y la tiraba porque él veía eso en su casa. La mamá lo ocultaba. Cuando ya la mamá ya conversando me lo comentó y me lo dijo, yo le dije que ella tenía que tomar decisiones en su vida, yo no le podía decir que bueno. Finalmente, él lo cambiaron de aquí de la escuela y lo mandaron a un colegio en Guayaquil donde lo expulsaron y regresó aquí. Y trabajamos tanto que después él mismo decía, voy a respirar y contar hasta 5. O me venía a buscar y me decía, por favor, tengo que controlarme, estoy a punto de golpear a alguien. Pero él aprendió a controlar sus emociones, él aprendió a regularse. Lógicamente su ambiente familiar cambió. Sí, la mamá tomó decisiones y luego también, él de aquí estuvo hasta 7º grado, creo, y luego se fueron a vivir a Milagro. Y ahí ya estaba muy bien, yo en el colegio nunca más tuvo comportamientos así exagerados. Lógicamente es un carácter muy fuerte. Sé que está estudiando jurisprudencia para ser buen abogado, pero logramos en él un cambio en el comportamiento. Muy exitoso. Pero con ayuda de la mamá. Yo creo que sin eso no se hubiera logrado. Y es lo que se va a aplicar en cada proceso de la por lo general en los mercados. Porque hay niños que a veces tienen ciertos comportamientos, pero son esporádicos, o sea, no son constantes. Y a veces es porque algo pasó en la casa el día anterior, o hubo una situación que está irritable porque no durmió bien, y entonces reaccionó mal al compañero. Pero no es un niño que constantemente tiene ese comportamiento. Eso también nosotros tenemos que darnos cuenta. Con respecto al área de la pedagogía, al área pedagógica, ¿cómo podemos ayudar a estos niños a mejorar ese rendimiento? El rendimiento escolar. Bueno, va a depender mucho del área en el que tiene bajo rendimiento, pero yo sí considero que una de las cosas como psicólogos, si vamos a trabajar con un niño, tenemos que evaluar es los procesos de lectoescritura, porque eso van de la mano a todas las áreas. Un niño que no lee bien, no escribe bien, que no tiene un desarrollo de lectura comprensiva, va a tener problemas en ciencias naturales, en estudios sociales, en inglés, en todas, porque esa es la base. Yo creo que desde ahí nosotros tenemos que empezar, viendo cómo está su proceso de lectoescritura. Y luego también, yo soy muy de ver lo físico, de ver si el niño está funcionando bien.
Porque no vale de nada que nosotros estemos trabajando o hagamos un proceso de intervención con el niño, reforzando letras o reforzando el área de matemáticas, si él lee bien y escribe bien y solo es números, si él necesita lentes, o si él no escucha bien, o si él está anémico o está desnutrido o tiene un problema de memoria a largo plazo. Nosotros vamos a estar arando en el mar. Entonces, otra de esas estrategias es también darnos cuenta si hay algo más que está pasando para que él pueda recibir una atención y que nosotros nuestras actividades que trabajemos, acorde pues al diagnóstico que le hagamos, resulte. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los padres de familia toman como que sin importancia, pero es un factor que interviene en el rendimiento. Muy bien. Y dentro de este apoyo por parte de la escuela, pues no, de la institución, que como los docentes dan tutorías académicas, clases extras, ¿qué otras alternativas de apoyo podrían usarse en este estudiante para que siga adelante? Bueno, ya lo que es recuperación pedagógica o académica ya viene desde hace algunos años, se viene trabajando a nivel nacional. Pero nosotros, ya este año, hay un cambio en la ley en el que se tiene que hacer una recuperación pedagógica acorde al caso y se puede enviar, por ejemplo, actividades de refuerzos a la casa. Pero eso lo trabaja el docente, acorde al rendimiento académico, que en este caso va a ser trimestral ahora, no de periodo académico. Nosotros aquí en discusión, por ejemplo, para los chicos del colegio, el profesor de matemáticas sin ningún costo viene los días sábados y es abierto para dar un refuerzo académico en el área de matemáticas, porque muchas veces es el área que más tiene dificultad, o digamos que los estudiantes siempre tienen ese temor, ¿no? A que matemáticas no me gusta, entonces el rendimiento en general, por lo general, matemáticas es el que está más afectado, ¿no? Sobre todo los grandes. Entonces nosotros tenemos esa estrategia. El profesor viene los sábados, son grupos pequeños, les da hora y media, obviamente sin ningún costo, y es abierto. No puede venir el niño que está bien y quiere hacer un refuerzo, o el niño que tiene, por ejemplo, un rendimiento académico menor, también puede asistir. Y eso es una estrategia más exitosa porque el niño puede avanzar en su Claro, nosotros tenemos años ya haciendo eso y hemos tenido buenos resultados. Se ha demostrado que los que han venido a las clases de refuerzo los sábados y han tenido bajo rendimiento matemático, ni siquiera llegan al supletorio. Y si se quedan al supletorio, se quedan por poquito y pasan sin problema. Pero el que no ha venido a la clase los sábados y ha estado con bajo rendimiento, al final sufre. Claro. Muy bien, entonces, bueno, le doy las gracias, psicóloga Ruth León, porque gracias a su intervención nos queda un poco claro, ¿no?, sobre las estrategias que se han usado dentro de los problemas tanto conductuales como el bajo rendimiento pedagógico. Y como para finalizar esta entrevista, ¿qué recomendaciones usted le daría a los padres de familia para poder mejorar esta conducta y obtener un mejor rendimiento escolar? Yo creo que uno de los factores o de lo que debemos hacer, o debemos nosotros recomendar a los padres de familia, es mantener la comunicación con nuestros hijos. A medida que los hijos van creciendo, como que los papás decimos, ya está grande, es independiente, hay que dejarlos solos, pero no los podemos abandonar. Hay que mantener la comunicación, hay que hacer el acompañamiento como padres de familia. No podemos hacerle los deberes tampoco, ni estar que él me espere para realizar la tarea, pero sí podemos realizar. Tenemos que supervisar y no abandonar la institución educativa. De vez en cuando nosotros tenemos que ir a la institución educativa, conversar con la maestra, así veamos lindas calificaciones, no está de más acercarse para saber cómo está la dinámica en la institución educativa con el niño o la niña. Como se debe ser una responsabilidad supervisada por parte de los padres. Así es. Esto fue psicóloga Ruth León. Yo le agradezco mucho por su intervención y bueno, me presento, yo soy Marisi Conforme, estudiante de la carrera de Psicología del quinto semestre. Muchas gracias. De nada.